Hola amigos de YouTube, les habla el Mateo y les doy la bienvenida a un nuevo top. Si alguna vez te preguntaste cuáles eran las enfermedades más raras, llegaste al lugar correcto. Prepárate para escuchar el top de las 5 enfermedades más raras del mundo. Número 5. Ilusión de The Truman Show. El delirio del show de Truman, conocido también como síndrome de Truman, es un tipo de delirio persecutorio o de grandiosidad en el que el paciente cree que su vida es parte de una escena teatral o de un reality show. Este término fue creado en 2008 por los hermanos Joel e Ian Gold, un psiquiatra y un neurofilósofo, respectivamente, tras la película de 1998 El show de Truman. No está reconocida oficialmente y no se encuentra registrada como tal en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero podría clasificarse como un trastorno delirante de tipo persecutorio. El show de Truman es una comedia dramática donde Jim Carrey interpreta a Truman Burbank, un hombre que descubre que está viviendo en una realidad falsa que se televisa las 24 horas del día en todo el mundo. Desde que Truman estaba en el vientre de su madre, todas las personas que le rodean han sido actores contratados. Cuando Truman descubre la verdad sobre su existencia, intenta encontrar una escapatoria de aquellos que lo han controlado durante toda su vida. Los delirios, creencias fijas y erróneas, son síntomas que, en caso de que no existan trastornos orgánicos, indican una enfermedad mental. El contenido de los delirios varía considerablemente, limitados por la imaginación de la persona que sufre los delirios, pero se han identificado algunos temas, como, por ejemplo, la persecución. Estos temas tienen una gran importancia diagnóstica ya que apuntan a ciertos diagnósticos. Los trastornos delirantes de tipo persecutorio, por ejemplo, habitualmente están relacionados con la psicosis. Se han registrado más de 40 casos de personas que sufren el delirio del show de Truman en Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Número 4. Metahemoglobinemia o síndrome de la piel azul. Esta enfermedad de la sangre provoca que se nos vuelva la piel azul, sí, en plan pitufo. Este fenómeno se denomina cianosis, y sucede cuando hay poca hemoglobina normal en sangre. En el caso de la metahemoglobinemia lo que sucede es que hay un exceso de metahemoglobina. La cantidad normal es de 1% de metahemoglobina en relación al resto de la sangre, mientras que los pacientes con esta enfermedad poseen hasta un 10% o un 20% de metahemoglobina. Como este tipo de hemoglobina transporta una cantidad muy reducida de oxígeno, los pacientes con esta enfermedad tienen un mayor riesgo de desarrollar anomalías cardíacas y padecer un infarto de corazón o incluso una muerte prematura. Mientras que esta enfermedad puede ser hereditaria, la incidencia de la herencia es baja. En lugar de ello, la enfermedad normalmente se manifiesta después de la deshidratación o la exposición a toxinas severa. En un episodio de 2007 de la serie spin-off de Anatomía de Grey, sin cita previa, varias hermanas desarrollaron la enfermedad después de la exposición prolongada a los fertilizantes de nitrato. Esto es realmente un ejemplo perfecto de cómo ciertas toxinas pueden crear la condición. La condición es tratable, y puede que tenga que ser retirado en personas que tienen esta enfermedad, ya sea congénita o heredada, por intentar reducir la metahemoglobina, modo que las moléculas de hierro volverán a transportar oxígeno. Esto se realiza normalmente a través de goteos intravenosos del azul de metileno sustancia. Como avanza el tratamiento, la piel comienza a rosa y los órganos principales del cuerpo son mejores oxigenada. Número 3. Insensibilidad congénita al dolor. Básicamente, la insensibilidad congénita al dolor es la condición médica en la cual la persona nace con la incapacidad de sentir dolor. Su organismo es completamente funcional, pero no puede sentir el dolor. Obviamente, esto trae grandes problemas, pues es el dolor lo que nos advierte del peligro y nos ayuda a mantener nuestra seguridad e integridad física. ¿Cómo se produce? La insensibilidad congénita al dolor es una enfermedad hereditaria poco frecuente que fue documentada por primera vez en el año 1932 y en la cual se produce una interpretación anormal de los estímulos dolorosos asociada a diversos grados de disfunción autonómica con una alteración de los niveles de catecolaminas. Existen 3 tipos: la NHS-A tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La NHS-A tipo 1 es muy prevalente y es de herencia autosómica dominante, basta que una de las copias del gen que la causa esté alterada para que se manifieste la enfermedad. Se produce una pérdida progresiva de la sensación de dolor y de temperatura y a la larga se da también un déficit en el tacto y en la percepción de la presión. Esta forma se suele manifestar en la segunda década de la vida.
Presentan una disminución de la sudoración así como pérdida de audición. La NHSA tipo 2, también llamada enfermedad de Morvan, aparece en la infancia y se produce una alteración del tacto y de la sensibilidad a la presión, así como una insensibilidad al dolor en grado variable. En este tipo el patrón de herencia es autosómico recesivo, como en el tipo cuarto comentado anteriormente. El tipo 3 de las NSHA recibe el nombre de disautonomía familiar o síndrome de Rayleigh, se hereda también de manera autonómica recesiva, y afecta a la sensibilidad autónoma, así como a la percepción del dolor y la temperatura. Se manifiesta en neonatos y estos presentan dificultades para la succión, reflujo de la comida, broncoaspiraciones, letargia, irritabilidad, bajo tono muscular y disminución de los reflejos osteotendinosos. Número 2. El síndrome de Proteus y Joseph Merrick, o mejor conocido como el hombre elefante. El síndrome de Proteus es un padecimiento congénito que causa un desarrollo excesivo de la piel y un avance normal de los huesos, regularmente acompañados de tumores en más de la mitad del cuerpo. Esta enfermedad congénita, denominada en honor del dios griego Proteo, que podía cambiar de forma, causa un crecimiento excesivo de la piel con un desarrollo óseo anormal. Primer caso documentado. El caso más celebrada e increíble enfermedad, es el del británico Joseph Merrick, que pasó a la historia con el apelativo de el hombre elefante. El suyo es uno de los casos más extremados del síndrome de Proteus. En un primer dictamen, se pensó que Merrick padecía neurofibromatosis. Una vez descubierto el síndrome y gracias a recientes pruebas al esqueleto de Merrick, se ha podido confirmar que la enfermedad que padeció fue realmente el síndrome de Proteus y no neurofibromatosis. Ambas enfermedades tienen síntomas parecidos, como por ejemplo las manchas de color café por todo el cuerpo y tumoraciones desmedidas, lo que explicaría el error del primer diagnóstico y que no fue hasta finales de los años 70 del siglo XX en que el síndrome de Proteus fue identificado. Fue condenado a pasar la mayor parte de su vida trabajando en circos, solo encontró tranquilidad en sus últimos años de vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, sobresalió por su carácter dulce y educado. La mayor parte de su vida se le pensaron que no tenía una inteligencia destacada, pero en sus postrimerías demostró que tenía una inteligencia superior a la media. Padeció síndrome de Proteus, del cual podría representar el caso más grave conocido hasta el momento. El síndrome de Proteus causa un crecimiento anormal de la piel, huesos, músculos, tejido adiposo, y vasos sanguíneos y linfáticos. Además, algunas partes del cuerpo se desarrollan más que otras, provocando un crecimiento exagerado en unas extremidades o falta de desarrollo en otras, o la apariencia de ello por el crecimiento de la contraparte. Por ejemplo, en el caso de Joseph Merrick, su brazo y mano derechos además de ambas piernas, presentaban un desarrollo anormalmente grande y deforme, mientras que su brazo izquierdo presentaba un aspecto normal pero falto de desarrollo. Era delgado, delicado y pequeño como el de un niño de entre 10 y 12 años de edad. Diagnóstico. Este síndrome solo puede ser diagnosticado por observación clínica, evolución del paciente y pruebas específicas. Las radiografías del esqueleto del enfermo pueden ser de una gran ayuda para realizar el diagnóstico. Síntomas. Los síntomas más comunes del síndrome pueden ser hemihipertrofia de las extremidades, tumores subcutáneos, que crecen hasta ser deformantes, macrodactilia, crecimiento excesivo de los dedos, piel corrugada debido a su crecimiento excesivo, asimetría corporal, problemas cardíacos, cráneo con osificación blanda, problemas de columna, escoliosis, cifosis, pelvis y cadera, estrabismo, desviación de los globos oculares, genitales anormales, manchas de color café con leche por todo el cuerpo, verrugas, retraso mental diagnosticado solo en un 20% de los enfermos. No todos los síntomas se cumplen en un mismo individuo, puesto que el síndrome presenta una alta variabilidad de un individuo a otro. Tratamiento y pronóstico. Es una dolencia progresiva y, por el momento, incurable. El tratamiento es paliativo y suele consistir en la erradicación de los tumores deformantes o la amputación de miembros exageradamente desarrollados. Por regla general, tras las intervenciones suelen desarrollar queloides. Los queloides son lesiones de la piel formadas por crecimientos exagerados del tejido cicatricial en el sitio de una lesión cutánea que puede ser producida por incisiones quirúrgicas, heridas traumáticas, sitios de vacunación, quemaduras, varicela, acné, radiación, piercings o incluso pequeñas lesiones o raspaduras. Número 1.
Ilusión de Cotard o síndrome del muerto viviente. Actualmente, se trata de la enfermedad más rara del mundo. Llamado también delirio de negación y más conocido como el síndrome zombie o del muerto viviente, consta de un avanzado desorden mental hipocondríaco tras el cual el paciente cree estar muerto, física y literalmente, con sus órganos en putrefacción, pero por alguna razón, aún consciente. Conciencia que también es momentánea, ya que por momentos, el paciente se mira en el espejo y no logra reconocer su rostro. Ve un cadáver en su reflejo. Generalmente el paciente llega a creer que nunca podrá morir realmente, sino que será un zombie por el resto de sus días. Principales síntomas del síndrome de Cotard. Depresión. Pensamientos suicidas. Creencia que no existe su cuerpo, es un delirio. El paciente cree estar viviendo algo de forma real cuando solo se da en su imaginación. Creencia que se están quedando sin sangre. Creencia que ya están muertos, con delirios olfativos ellos incluso huelen que se están pudriendo. Creencia que los gusanos están bajo su piel. Creencia que son inmortales. Creencia que se están descomponiendo. Creencia que no tienen órganos internos. Automutilaciones. Antes que Cotard lo describiera ya se habían encontrado casos clínicos similares aunque no descritos con tanto detalle como hizo Jules Cotard. Se desconoce con certeza qué provoca el síndrome de Cotard, aunque aparece relacionado con la depresión y con la esquizofrenia. Habitualmente aparece de forma repentina. Se han descrito diversos niveles del síndrome de Cotard, desde síndrome parcial a síndrome completo. Primer caso. El caso del inglés Graham, quien dejó de hablar, de fumar y de comer porque no tenía sentido, ya que estaba muerto, no es el único. Te dejo otros ejemplos de este inusual desorden. Esto no sería más que una rareza para las publicaciones médicas si no fuera porque cada cierto tiempo aparecen casos en la prensa, como el del británico identificado como Graham, quien de acuerdo a lo publicado esta semana por el periódico The Telegraph, despertó hace 9 años totalmente convencido de que ya no estaba vivo a pesar de que aún respiraba. Su condición surgió después de que el hombre, que sufría de depresión severa, intentara suicidarse. 8 meses más tarde, le dijo a los médicos que su cerebro había muerto o por lo menos, que le faltaba. Perdió el interés en fumar, dejó de hablar y se negó a comer ya que no tenía sentido porque ya estaba muerto. No sentía placer por nada. Y, perdí mi sentido del olfato y del gusto. No tenía sentido comer porque estaba muerto. Era una pérdida de tiempo hablar porque nunca tenía nada que decir, afirmó Graham. Su caso fue estudiado por los neurólogos Adam Zeman en la Universidad de Exeter y Steven Laureys de la Universidad de Lieja en Bélgica. Este último señaló al respecto: he estado analizando escáneres de cerebro durante 15 años y nunca he visto a nadie que estuviera de pie, que estuviera interactuando con la gente, con un resultado tan anormal del escáner. Y, la función del cerebro de Graham se asemeja a la de una persona durante la anestesia o el sueño. Aunque en esta ocasión, gracias a un régimen de terapia y drogas, el afectado pudo recuperarse, en los últimos 10 años se han registrado diversas situaciones de síndrome de Cotard. Y bien amigos de YouTube, hasta aquí el top, espero que les haya gustado. Si fue así regálame un like y suscríbete al canal para que estén enterados cuando se suba otro video. Nos vemos la próxima.